habíamos hablado de generalidades, ¿no es cierto?, de que la expresión génica era un proceso que ocurría tanto en procariontes como en eucariontes, pero que habían algunas diferencias, ya sea en las enzimas polimerasas, que son las responsables de generar los transcritos, que es el primer producto de la transcripción, ¿no es cierto?, como en algunas características de los transcritos, como por ejemplo que en los eucariontes el transcrito tiene una larga cola o una zona protegida en un extremo que tiene un CAP, en un extremo poli-A, en el extremo 3' y que en procariontes eso no existe. Hasta ahí habíamos hablado. Hablamos de la expresión de un operón, específicamente el operón LAC, en el cual una enzima galactosidasa era capaz de degradar la lactosa, ¿no es cierto? Y no sé si habíamos denunciado a estos dos señores que son responsables de todo esto. Estos señores, Jacob y Monod, recibieron el premio Nobel de Medicina en el año 65. En algunas partes sale de fisiología o medicina. Y estos señores estudiaron cómo cambiaban los niveles de ciertas enzimas en las células. Y ellos encontraron que estos niveles enzimáticos obedecían a procesos de regulación que ocurrían durante la transcripción, ¿ya? Y usaron como modelo el Escherichia coli y el operón LAC. En resumen, ¿no es cierto? Y un poco recordando que vimos la clase anterior, el operón LAC es un operón que se conoce como sistema de control negativo, que está mediado por un represor. Este es el operón. Tiene regiones codificantes, que son de proteínas, que son estas celestes. Tiene regiones regulatorias, que son las verdes. Y algunas proteínas que actúan como reguladores, como esta roja, que es codificada arriba del promotor, ¿no es cierto? Y que se posiciona en el operador, impidiendo la transcripción de los genes de OA. Pero que este es un gen inducible. ¿Inducible por qué? El operón LAC es inducible ¿por qué? ¿Cómo se llama la molécula que induce la expresión del operón LAC? ¿Qué produce el operón LAC? ¿Se acuerdan las colonias blancas y las azules? El operón LAC, ¿no es cierto?, es un operón que es capaz de metabolizar la lactosa, por lo tanto, en presencia de lactosa, el inductor de la lactosa, este inductor se une a esta proteína reguladora que es codificada por este gen, y esta proteína experimenta un cambio conformacional. Por lo tanto, al experimentar este cambio conformacional, no puede posicionarse sobre el promotor, liberando la transcripción del gen de abajo. ¿Se acordaron? Bueno. Sí, la beta-galactosidasa. ¿Perdón? La enzima beta-galactosidasa. ¿Ya? Es la que introduce la lactosa. Este gen codifica para la enzima beta-galactosidasa. Y esta beta-galactosidasa es la maquinaria necesaria para procesar o hidrolizar, en este caso, ¿no es cierto?, la lactosa. ¿Sí? Okay. Después encontraron estos señores que Escherichia coli es una bacteria bien versátil. Los microorganismos, eso es lo interesante que tienen, que son muy versátiles. Eso significa que metabólicamente pueden echar mano a varias fuentes de carbono, por lo tanto usar varios azúcares para crecer y obtener energía. Este Escherichia coli prefiere glucosa como fuente de carbono. Habiendo glucosa, coli va a usar glucosa, pero cuando la glucosa se acaba, es capaz de usar otras fuentes de carbono. Entonces, ¿qué tenemos en esta gráfica? Tenemos en el eje de la Y número de bacterias, o sea, en el fondo crecimiento bacteriano, y una forma de cuantificar el crecimiento bacteriano es por espectrofotometría, en este caso una densidad óptica de 610 nanómetros, ¿sí? En el tiempo, y por acá tenemos la actividad de la enzima beta-galactosidasa. Fíjense bien lo que pasa aquí. La bacteria coli crece. ¿Hay alguien que quiere explicar este gráfico? ¿Que lo entienda? Yo le voy a enseñar a explicar el gráfico. ¿Qué hay en el eje del eje? ¿Qué hay?
Entonces, ¿qué dice acá? Entonces, la bacteria creció hasta que se acabó la glucosa, ¿cierto? Y luego se mantuvo hasta que apareció otra fuente de carbono que le permitió crecer, ¿cierto? Y ¿qué decía? Actividad de la galactosiasa, ¿cierto? Y fíjese usted, si usted mira acá, ve que la actividad de la galactosiasa va aumentando. Justo cuando se acabó la glucosa, por lo tanto yo puedo pensar que el azúcar que está usando Poli es ¿cuál? Lactosa. No hay nada que la leche no puede hacer, todo lo puede hacer. Entonces, miren qué interesante. Poli tiene una fuente principal de carbono, pero puede utilizar otras fuentes secundarias de carbono, ¿cierto? Por ejemplo, la lactosa. Por lo tanto, con esto nosotros podemos decir que la glucosa también podría regular la transcripción de los genes metabólicos de la lactosa, ¿o no? Porque si la glucosa es alta, los genes de la lactosa no se van a expresar. ¿O sí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué pasa si en el medio hay dos? ¿Qué pasa si en el medio hay de las dos? Ocupar la glucosa porque prefiere la glucosa, porque fíjate tú que la lactosa, ¿en qué se descompone? ¿Y en qué más? En glucosa. Nunca se olviden de una cosa, chiquillos. ¿Qué es lo que entra a la glucólisis? ¿Qué entra a la glucólisis? La molécula que entra a la glucólisis. Glucólisis. Los seres vivos utilizan glucosa esencialmente como fuente de nutrientes. Que venga como galactosa, que venga como qué sé yo, pero usan glucosa. De alguna manera se va a convertir en glucosa antes de entrar al ciclo de Krebs. En este caso, en primera instancia, la glucólisis. El tema es que transformar la glucosa también tiene un costo energético. O sea, transformar una molécula a glucosa tiene un costo energético. Entonces, los organismos teniendo glucosa, o sea, si usted tiene la llave, ¿para qué va a quedar vendido en el chocolate? Obvio que va a preferir el chocolate, ¿cierto? Se ahorra la producción de la enzima. Se ahorra la producción de la enzima y energéticamente eso depende del ATP. No solamente que tiene que producir la enzima, tiene que transcribir el gen, tiene que traducir el gen, formar la proteína. ¿Se fijan o no? Es un gasto energético. Ya, muy bien. Entonces, existe, además de lo que ya hemos visto, otra forma de regular el operón K, o sea, el operón LAC. Y ese operón LAC se regula de un modo que es represión por catabolitos. ¿Por qué? Porque está reprimido mientras la glucosa estuvo alta. ¿Cómo ocurre esta represión? Acá tenemos más río arriba del promotor del operón LAC, tenemos una proteína que se llama catabólica activator, que está codificada en un gen que se llama CRP. ¿Ya? Y esta proteína se expresa a bajas concentraciones de glucosa, pero particularmente a bajas concentraciones de glucosa aumenta el AMP cíclico. Y este AMP cíclico se une al CAP, ¿cierto? Y forma un dímer. Ya vamos a ver qué pasa con los genes bioma. Aparece un nuevo actor en escena. Fíjense ustedes, cuando la glucosa es alta, se inactiva la adenilatociclasa. ¿Quién es la adenilatociclasa? La enzima que cataliza la conversión de ¿qué? De ATP en AMP cíclico. Por lo tanto, si hay alta glucosa, no hay AMP cíclico. Si la glucosa disminuye, la represión se elimina, ¿cierto? Porque este símbolo que tiene un
significa que es represión. Entonces removemos la represión y se activa la adenilatosiclasa. Si se activa la adenilatosiclasa, se va a transformar a adipina AMP cíclico. Bingo. Entonces ahora tengo AMP cíclico, que es la molécula que necesita el CAP para activarse. Y cuando el CAP está activo, tiene alta afinidad por una zona específica que está en el promotor de heteroperonidad. ¿Me siguen? Sigamos con la historia. ¿Dónde se une? Acuérdense que esta era la zona promotora del heteroperonidad donde se unía la ranidad polimerasa. ¿Se acuerdan? De la caja tata y todas esas cosas que vimos la semana pasada. Bueno, fíjense ustedes que esta proteína activa, este complejo CAP-AMP cíclico, se une en el menos 60. ¿Y qué hace? Aumenta la afinidad de la subunidad alfa y por lo tanto de la polimerasa con la región promotora del heteroperonidad. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que esta subunidad alfa era súper importante porque tenía que estar fosforilada para aumentar la afinidad de la polimerasa con el promotor? ¿No se acuerdan? Eso se lo dije la semana pasada. Bueno, y ahora fíjense ustedes que este complejo AMP cíclico K estimula aún más la afinidad de la polimerasa con el promotor del heteroperonidad. Si lo estimula, ¿qué va a resultar finalmente? Va a resultar en una alta actividad transcripcional del operón. ¿Ok? Si hay, por ejemplo, si tenemos una glucosa presente y tuviéramos un poquito de AMP cíclico, no vamos a tener lactosa. ¿Qué va a pasar? No vamos a tener el inductor para que se transcriba el gen del operonidad. ¿No es cierto? Porque acuérdense que la lactosa es el inductor. Luego, si tuviéramos glucosa en el medio, bajo AMP cíclico, ya sabemos que si hay glucosa, la glucosa inhibe la hidratación, bajo AMP cíclico, y lactosa, vamos a tener inductor, por lo tanto podría haber una muy baja transcripción. ¿Se acuerdan que yo les dije que a veces las colonias se ponían en celeste, muy paliditas, que no eran totalmente blancas? ¿No es cierto? Es porque estamos en esta etapa de la transcripción. Y cuando está la lactosa, que es el inductor, que se interacciona con esta proteína, que es este represor en el fondo, que es el que en el dibujo anterior aparecía como I. Acá aparece la lactosa como I o como L minúscula. Este es el represor que se posicionaba en el operador. Pero estos se unen, forman este complejo, dejan de reprimir la transcripción y en paralelo el AMP cíclico fija aún más o aumenta la afinidad de la polimerasa por el promotor, aumentando significativamente la transcripción del operonidal. ¿Ya? Por lo tanto, este sistema de represión es un sistema inducible, ya lo sabíamos, ¿cierto? Inducible por lactosa, pero es de control positivo, porque cuando está unido este AMP cíclico con la proteína K, aumenta la transcripción del gen. ¿Sí? Bien. En resumen, cuando la glucosa es alta, el AMP cíclico es bajo y la lactosa está ausente, no hay transcripción del operonidal. Cuando la glucosa es alta, el AMP cíclico es bajo, la lactosa presente, hay una baja transcripción. Vimos que había una sola hebita, ¿no es cierto?, de mensajero. Cuando la glucosa es baja, el AMP cíclico es alto y la lactosa está ausente, no hay transcripción. ¿Por qué? Porque no está el inductor. Por lo tanto, si no está el inductor, ¿qué pasa con la proteína represora? ¿Dónde está? En el operador. Muy bien. Si la glucosa es baja, el AMP cíclico es alto y la lactosa está presente, por lo tanto, condición ideal. ¿No es cierto? Alta transcripción. De esta manera, se dice que la glucosa induce o que la glucosa estaría relacionada con la regulación de la transcripción del operón de la lactosa. ¿Se fijan? Ok. El otro operón modelo en microbiología es el operón Tristófano. Este operón Tristófano codifica una serie de 5 enzimas que participan en la biosíntesis del aminoácido tristófano. Este sistema se conoce como
como un sistema de tipo reprimible. El anterior era un sistema de tipo inducible, ¿sí? Y el correpresor es el triptófano, el aminoácido, ¿no es cierto? Y el regulador es una proteína que se llama RPR. Siguiendo la misma línea del ejemplo anterior, esta es el ADN, ¿no es cierto? Las dos hebras de ADN. Y en estas hebras de ADN encontramos una región de control, que está donde está el promotor y el operador, y los elementos estructurales del operón. Esas son las dos grandes partes del operón: los elementos de control o las regiones de control y las regiones estructurales o elementos estructurales, ¿no es cierto? Y en este caso son enzimas. Enzimas que catalizan la biosíntesis del triptófano. Ese es el producto final de estas enzimas. ¿Cómo funciona este operón? Este operón, ¿cierto? Vamos a ver el primer mecanismo, que es el mecanismo represor-operador. Los nombres son bien así como otros, así que nos va a costar mucho deducir. Tenemos el DNA, tenemos un mensajero que codifica para el represor. ¿Se acuerdan del TRPR que les acabo de mencionar recién? ¿Cierto? TRPR, ¿cierto? Entonces se transcribe, en presencia de triptófano, se transcribe el mensajero del represor, pero el represor está inactivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien lo activa. ¿Y quién lo activa? Un correpresor. ¿Quién es el correpresor? El triptófano. Cuando este represor está activo, se ubica sobre el operador. ¿Y qué pasa? Inhibe la transcripción. Por lo tanto, los genes que están en el río abajo no se van a transcribir. ¿Se fijan que es como al revés de lo que pasa en la lactosa? Porque cuando está la lactosa, el represor se une a la lactosa y libera al represor, libera al operador. Acá, el represor se activa y se posiciona sobre la región operadora, impidiendo el paso a la polimerasa. ¿Qué pasa ahora cuando no hay triptófano? Cuando no hay triptófano, se transcribe igual este represor, pero queda inactivo porque no tiene este correpresor que le induzca el cambio conformacional. Y si está inactivo el represor, ¿qué pasa? Está activa la transcripción, ¿no es cierto?, del operador. ¿Sí? Digo, de que ya era muy pestañoso. ¿Sí? ¿Van entendiendo, chiquillos, o no? Entonces, cuando el represor está inactivo en ausencia de triptófano, se libera la transcripción. ¿Por qué? Porque esta biosíntesis, o sea, estas enzimas que están en este operón, tienen por función generar más triptófano. Por lo tanto, si hay alto triptófano, no va a haber una tendencia a generar más triptófano, ya es suficiente. Si hay poco triptófano, las enzimas tienen que expresarse para poder sintetizar triptófano, que es un aminoácido esencial. ¿Sí? Ok. Silencio en todo caso, así que si no me contestan, yo voy a asumir que ya lo entendieron. Entonces, acá hay otro ejemplo, solo para ilustrar. Este es un ADN, ¿no es cierto?, de la región operadora, en el que aparece esta proteína, que es el CAP, que se une al triptófano, perdón, el represor, que se une al triptófano y que por lo tanto impediría, ¿cierto?, el avance de la polimerasa en el ADN. Este operón triptófano presenta ese mecanismo que vimos antes, se llama mecanismo regresor. Represor operador. Este mecanismo se llama mecanismo de regulación por atenuación. Y esto es bien interesante, chiquillos. Acá tenemos nuestro represor, ¿no es cierto?, que tiene esta forma y en presencia del triptófano se cambia su conformación y se posiciona sobre el operador. Río abajo de este operador, este es el promotor, el operador, hay una región que codifica para algo que se llama secuencia líder.
Y entre medio de esta secuencia líder hay una zona chiquitita, una región pequeñita que se llama región o zona de atenuación o región atenuadora o secuencia atenuadora. Y río abajo están los genes estructurales de todas las enzimas que participan en la biosíntesis de triptófano. Cuando hay altas concentraciones de triptófano, se producen fragmentos de mensajero que son más cortos. Y de cada 10 fragmentos que se transcriben, uno de estos fragmentos es completo. O sea, nosotros podríamos decir que hay una expresión muy basal, ¿no es cierto? Porque estos fragmentos cortos no nos van a permitir que tengamos las enzimas traducidas, porque no están las secuencias. ¿Sí? ¿Me entienden? Ok. ¿Cómo se explica eso? Lo que ocurre acá. Bueno. Y cuando bajo triptófano se produce la transcripción completa desde, considerando, ¿no es cierto?, todas las enzimas que participan en la síntesis de triptófano. Y es al revés, o sea, se transcribe este mensajero completo 10 veces más que el cortito, aunque el cortito también se transcribe. ¿Cómo se cree que esto funciona? Porque hasta la fecha no se sabe con exactitud cómo realmente ocurre la traducción, cómo ocurre la regulación de este péptido líder y esta traducción de esta secuencia de transcripción de esta secuencia de atenuación y la transcripción del mensajero completo. Se cree que cuando este telomerón, ¿no es cierto?, del triptófano, y se cree que a altas concentraciones de triptófano no necesitamos más triptófano. Entonces, el ribosoma se posiciona en una región diferente, posterior a la que se posiciona cuando está la concentración de triptófano bajo, o sea, cuando se requieren las proteínas río bajo, ¿no es cierto?, para la biosíntesis del triptófano. Esta ubicación del ribosoma en la región 2, que se denomina región 2, hace que el ADN adquiera una especie, o sea, el ARN, perdón, adquiera un plegamiento en secuencias que son palindrómicas. Las secuencias palindrómicas son las que son invertidas, ¿no es cierto? ATG complementario, en este sentido complementario, y eso hace que haya obviamente complementariedad entre las dos hebras y se forma este hairpin o horquilla o plegamiento. Habiendo eso, ¿cierto?, es una señal de término para la polimerasa, para la cadena polimerasa, porque no se olviden que este transcrito se va formando en los procariontes. Acuérdense que la transcripción ocurre acoplada a la traducción. ¿Sí? A medida que va saliendo el transcrito, los ribosomas lo van tomando. ¿Por qué? Se cree que el ADN en procariota es extremadamente sensible porque no tiene ni K ni poliA que nos protejan los extremos 5' y los extremos de R. ¿Okay? Entonces el ribosoma va agarrando los transcritos y los va traduciendo simultáneamente. ¿Qué pasa en bajas concentraciones de triptofano? El ribosoma se ubica en la región denominada 1 y este loop se forma antes, no hacia el extremo, y la polimerasa de esta manera puede terminar la transcripción o puede terminar de sintetizar el transcrito completo. Este plegamiento no es un impedimento para el ribosoma porque son uniones muy débiles, principalmente de A y T. ¿Ya? Se cree, no se sabe exactamente cómo ocurre, se cree que ocurre de esta manera, ¿no es cierto? Pero no existe una especie de conclusión definitiva en cómo ocurre los
ni por qué se produce esta secuencia atenuadora. Ahora uno con el tiempo ya aprende que la naturaleza de las cosas no son blanco y negro. Siempre se necesita un metabolismo basal, ¿no es cierto? Para la represión del metabolismo basal se necesitan también concentraciones muy bajas de transcrito y de enzimas, etc. Ya les expliqué, pero me gustaría que lo revisaran, una diferencia entre represión y atenuación de los triptófano. Ya vimos que la represión, ¿no es cierto? El represor era en la represión del operontriptófano. La pregunta es cuál es la diferencia entre la represión y la atenuación del operontriptófano. En la represión hay una relación entre el represor y el operador que está determinada por la presencia de triptófano. Y en la atenuación hay una región de operón que en el otro también está, siempre está esa región. Pero se transcribe, se produce una transcripción se genera un transcrito corto que evita o impide la transcripción del operón completo. Y por lo tanto no va a haber traducción de enzimas como está. Ya. Otra cosa que es importante que nosotros conozcamos y que tiene mucha relación con la eficiencia de la transcripción es el tipo de operones. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la clase pasada hablamos del factor sigma? Y yo les dije que había muchos factores sigma diferentes. Uno de ellos, el más común, uno de los factores más comunes era el factor sigma 70, ¿cierto? Que es el que regula la expresión prácticamente de la mayoría de los promotores de procariotes, pero habían otros como por ejemplo el sigma 54, y hay otros que son dependientes solamente, que se activan para el metabolismo del nitrógeno y sube y sigue, hay varios tipos. Pero fíjense ustedes acá, este promotor es un promotor fuerte, y este promotor fuerte va a ser fuerte en la medida que las secuencias consenso sean conservadas. ¿Se acuerdan también que hablamos de la caja Tata, ¿no es cierto? Del menos 10, menos 35. Y acá tenemos distintos genes que tienen distintos promotores o distintas secuencias en sus promotores. Acá está el más 1 recién. Y la secuencia de consenso de los promotores del sigma 70 está dada por esto. Por esta secuencia acá podemos encontrar algunas variantes, ¿no es cierto? Pero principalmente esta secuencia, y por esta en la región menos 10. Y una cosa que es súper importante, que no la vamos a ver porque no es a nivel de pregrado, pero esta secuencia que hay entre medio acá, entre las dos cajas, o sea, esta secuencia que acá muchas de ellas tienen puntitos, ¿no es cierto? Porque son iguales seguramente. Esta secuencia también está súper regulada. La cantidad de nucleótidos que hay ahí también va a depender, de esa cantidad de nucleótidos también va a depender la afinidad de la polimerasa por ese promotor. ¿Ya? Entonces, y dentro de estos promotores que tienen sigma 70 como región canónica conservada, ¿no es cierto? Para la unión de sigma 70 está el operón de la lactosa y el operón del triptófano. Los dos tienen este tipo de promotor. Otra cosa importante, parece que vamos a salir súper temprano de aquí. Otra cosa importante es analizar las proteínas que se fijan al DNA. ¿Y por qué es importante? Porque o sea, hoy día para nosotros prácticamente ya sabemos el menos 10, menos 35, la caja Tata, qué sé yo, pero alguien tuvo que analizar esto, estudiar esto, ver qué importancia tenía en el desarrollo, en este caso de las bacterias, ¿no es cierto? Y existen hoy día distintos métodos, nosotros vamos a ver uno de ellos, a través de los cuales nosotros podemos saber exactamente cuál es el sitio de unión para este complejo CAP-CAMP cíclico, o sea, MP cíclico, por ejemplo, dentro de la región promotora, cuál es la zona de unión de la polimerasa y dónde se unen los represores. Esto, en biología molecular, bueno, este es un ensayo que se llama genes de retardo, ¿no es cierto? EMSA también se llama, con EMSA. Y estos ensayos consisten en lo siguiente. Tenemos una hebra de DNA
Una de estas hebras está marcada en un extremo, ¿ya? Luego, acá hay un más y acá hay un menos. Estas se tratan con DNasa, una DNasa que va a cortar las hebras de DNA en zonas específicas y en este caso también va a cortar las hebras de DNA, ¿no es cierto?, en su sitio de reconocimiento. Como buena enzima, las enzimas cortan específicamente en lugares específicos. Luego, si ustedes se fijan, aquí hay un círculo más oscuro, que acá no. Estas proteínas de acá, o sea, estas ADN de acá tienen proteínas unidas. Si nosotros queremos saber cuál es la posición de esta proteína en el DNA, dónde se une en el DNA, nosotros tenemos que primero pegar esa proteína al DNA. Generalmente cuando uno hace eso, uno dice que cross-linkeó las proteínas. Uno expone a ciertas longitudes de onda, principalmente en radiación ultravioleta, por un tiempo específico, y hace que las proteínas se unan a este DNA. Luego, como acá cortamos con enzimas DNasa, las proteínas las enzimas van a cortar, pero van a cortar donde no hay proteína. Donde hay proteína no pueden cortar porque ese DNA está protegido por la proteína. En cambio, al otro lado, cortan todas partes, ¿no es cierto? Donde está su secuencia de reconocimiento va a cortar. Resultado, nosotros vamos a tener fragmentos de ADN de distinto tamaño, ¿cierto? Y acá también. Y un extremo está marcado. Si nosotros corremos esto en un gel, este gel en el lado izquierdo, por ejemplo, es más, son las de acá, voy a tener fragmentos de DNA de muchos tamaños, pero voy a tener una zona que no tiene fragmentos de DNA. Y acá continúan los fragmentos de DNA. ¿Qué pasó ahí? Esa es la posición de la proteína. Por lo tanto, yo no voy a tener fragmentos de estos tamaños porque aquí, acá, no cortó la enzima, ¿no es cierto? Entonces yo con esto demuestro que la proteína, y como esto es un gel en el cual yo puedo ver los tamaños, yo puedo saber, por ejemplo, voy a inventar que entre los 20 kilobases y los 5 kilobases, aquellos fragmentos, todos estos fragmentos que quedan entre medio, desaparecieron, o sea, la proteína usa ese fragmento de ese tamaño, ¿ya? Este es un ensayo súper frecuente para ver interacción proteína-ADN, ¿no es cierto? Y acá, por supuesto, en el tratamiento sin proteína, o sea, donde no hay proteína y hay degradación por DNasa, pueden tener todos los tamaños, ¿no es cierto? Estos fragmentos de todos los tamaños. Como están marcados en el extremo, voy a verlos. Acá esto es la realidad. Entonces acá hay acá arriba un complejo capa bicíclico, la RNA polimerasa, ¿no es cierto? Y el represor. Y acá tenemos a la izquierda, acá están los sitios de unión, menos 10, más 1, más 10, más 20. Acá tenemos dos nucleótidos que son guanina y adenina, que están marcados, por lo tanto nosotros somos capaces de verlos en un gel, ¿no es cierto? Acá tenemos marcada solamente la citosina y acá tenemos un gel donde no hay proteínas, probablemente acá se sometió a un tratamiento de naturalización de la proteína. Acá está la polimerasa, la RNA polimerasa, y acá está el represor, ¿no es cierto?, que viene a ser esto. Y fíjense ustedes que entre la región, deberíamos suponer que es menos 35, ¿no? Menos 10 está acá, más, acá aparece la primera banda, pero hay una gran región en la cual no aparece bandas, y esto nos hace suponer que esa es la región que ocupa la polimerasa. Y lo mismo acá, donde está el represor, nosotros podríamos suponer que el represor se puede ubicar cubriendo la zona cercana al más 1 hasta el más 20. A veces a uno le cuesta imaginar cómo la proteína se puede cómo se puede ubicar por encima del DNA, incluso más adelante, por ejemplo, del más 1. Pero acuérdense que la enzima va a polimerizar
en su sitio catalítico, no en cualquier parte. La polimerasa tiene una estructura como una especie de guante donde el ADN pasa hacia un lado y el ARN pasa hacia el otro, ¿ya? Y esto es una forma, tienen que imaginárselo en 3 dimensiones. Por lo tanto, esta posición hacia adelante en realidad puede que tenga una interacción en la primera y en el último segmento, ¿no es cierto? Pero aquí al medio, donde está el sitio catalítico, muchas veces nosotros podemos ver las proteínas que forman como una especie de montura sobre el ADN o sobre el ARN también, ¿no es cierto? Ahí, esa zona está quedando protegida por la proteína. Ese es el mismo ensayo, el mismo tipo de ensayo, un gel de retardo. Por lo tanto, podemos decir que la estabilidad de los mensajeros y el control del inicio de la transcripción, ¿no es cierto?, son etapas limitantes del transcrito que vamos a ver en la célula finalmente. La estabilidad del mensajero, porque si el mensajero se degrada con facilidad, vamos a ver poco transcrito. Y el control del inicio de la transcripción también, porque si el inicio de la transcripción está reprimido, no va a haber transcripción. Si está activado, va a haber transcripción. ¿Ya? Otra cosa importante que yo se las mencioné solamente en la clase anterior son las etapas de la transcripción. La transcripción tiene 3 etapas, tiene una etapa de iniciación, una de elongación y una de terminación. Esta etapa cada una de estas tiene sus propias características y sería interesante que pudieran revisar el Genes. Hay un libro en la biblioteca mental que se llama Genes. No sé cuál tendrán acá, hay muchos genes, creo que deben ir como en el 9 ya, 15, 9 o 10. Y yo tengo uno que se lo puedo compartir, que lo tengo ante de ¿ya? Yo lo tengo en computina, tengo que pedir ahí ayuda a mi estudiante. Ya, pero ¿qué es importante? Es importante que la RNA polimerasa se fija inicialmente de una manera no específica a un promotor. ¿Se acuerdan que yo les decía que la especificidad estaba dada de alguna manera por factor sigma y otras proteínas, pero en este minuto principalmente vamos a hablar del factor sigma. Cuando está el factor sigma y está la polimerasa, hablamos de la holoenzima, de la enzima que está lista para transcribir. Sin embargo, muchas veces ocurre que la polimerasa se posiciona, transcribe un poco y se cae, o sea, se desensambla. Entonces, lo primero que ocurre es que la polimerasa se une a un promotor de manera inespecífica. Este proceso es reversible. Luego, esta polimerasa, cuando ya se une definitivamente con el factor sigma, vamos a hablar que se formó el complejo cerrado. La polimerasa en el promotor, ¿cierto?, unida a su factor sigma. Luego, el DNA se abre. ¿Para qué? Para dar inicio a la transcripción. Aún sigue la polimerasa y aún sigue el factor sigma. En este caso hablamos del complejo abierto. Posteriormente, acá generalmente el inicio de la transcripción comienza con una purina. Generalmente parte con una purina. Se inicia el transcrito, ¿no es cierto?, con este complejo abierto, pero fíjense que todavía el factor sigma sigue aquí pegado. Todavía no se ha ido, todavía está unido a la polimerasa. Y se inicia la síntesis del transcrito, que ya dijimos que siempre se inicia con purina, acá igual, ¿no es cierto? Ahí está, se inicia con la purina. Y se empieza a elongar de a poquitito. Pero, a veces, este transcrito está formado por unos pocos nucleótidos, 8 o 10 nucleótidos, y la polimerasa se desensambla. Este transcrito que está acá se conoce como transcrito abortivo. Acá está, de 2 a 9 residuos. Este se suelta, la polimerasa se suelta el transcrito. Va y se tiene que ensamblar todo de nuevo. Cuando ya esta polimerasa logró pasar estos 9 10 nucleótidos y aumenta el número de nucleótidos, ya recién ahí el factor sigma se suelta. Entonces se disuelta el factor sigma y termina la polimerasa de transcribir todo ese gen o todo ese operón. ¿Ya? Pero existen muchos transcritos abortivos. Muchas veces se generan transcritos abortivos en la primera etapa de la transcripción.
Y esta etapa ya es la etapa de elongación. Una vez que ya pasamos los 9 nucleótidos, el factor sigma se libera y empieza la etapa de elongación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la polimerasa se encuentre con una señal que le diga no más. ¿Cuál es esa señal? También lo habíamos enunciado, existen dos tipos de terminación, una dependiente de error y otra independiente de error. Acá tenemos la hebra de ADN, ¿no es cierto?, la polimerasa, y esta línea roja que va aquí es el transcrito. Esto vendría siendo el permanente complejo abierto, digamos, porque la polimerasa va avanzando. Y fíjense ustedes que existe una zona específica del ADN mensajero que va a ser reconocida por esta proteína Rho. Y esta proteína Rho va a tratar de alcanzar a la polimerasa, porque acuérdense que yo les decía que hacía como un efecto de tirante, ¿no es cierto?, de tirante del mensajero para soltarlo a la polimerasa. Pero mientras tenga transcrito y la polimerasa va avanzando y va generando más transcrito, nunca se va a dar esta situación tirante. Hasta que llega un momento en que la polimerasa alcanza la secuencia terminadora, porque la polimerasa tiene una secuencia específica y un código stop, ¿no es cierto? Se forma una horquilla y esto es una señal para que la polimerasa se suelte. Entonces ahí la polimerasa se retrasa, se queda detenida. Y cuando la polimerasa se retrasa, Rho la alcanza. Cuando Rho la alcanza, tira el transcrito, lo suelta de la polimerasa y rompe este híbrido que se forma ADN-ARN. Porque durante la transcripción nosotros tenemos hebras de ADN de doble hebra, un transcrito híbrido, o sea, una región híbrida de ARN-ADN y una región, ¿cierto?, solo constituida por transcrito. Posteriormente, como les decía, este transcrito es separado de la polimerasa, se desensambla el híbrido ADN y ARN y se desensambla la polimerasa y factor Rho va a buscar a otra polimerasa, ¿no es cierto?, para separarla de su transcrito, y este transcrito está listo para ser traducido. Tal vez la forma más común o más conocida de determinación de la transcripción es la independiente de Rho, que es un impedimento esférico, se llama, que es esta, por la forma que adquiere el ARN, evita que la polimerasa siga avanzando. Y esto, en realidad, en todos los transcritos existe una secuencia de términos, obviamente que está codificada en el ADN, y esta secuencia de términos se caracteriza porque posee zonas que son ricas en uracilo, como acá. Previo a esta secuencia de uracilo, también hay una zona palindrómica, una zona de complementariedad, ¿no es cierto?, que genera un impedimento para el paso de la polimerasa. ¿Ya? Se forma este loop, como dice acá, ¿no es cierto? En este momento la polimerasa se suelta del ensamble, digamos, del transcrito y del ADN, y finalmente se detiene la transcripción. Y esta zona de terminación de U que nosotros vemos acá es lo que en eucariontes nosotros podemos ver posterior a esta zona de U una gran cantidad de hasta 200 bases del tipo A, ¿ya? Zona de I. Acá hay un ejemplo donde está el tallo de esta horquilla, ¿no es cierto? De esta es una alta complementariedad, estas zonas son de muy baja energía, por decirlo de alguna manera, y posteriormente la zona del polígono. Este es de PIN 7, por ejemplo. Yo creo que tengo un link, voy a ver si lo puedo transferir, si estas figuras son de ahí. Ahora, otra cosa importante es cuál es la estabilidad que tiene este híbrido ADN-ARN. Fíjense ustedes que generalmente cuando uno tiene estas uniones de muchas A con U, en este caso en vez de T, ¿no es cierto?, en ARN no hay, se producen zonas que son fácilmente rompibles,
son de poca energía, por lo tanto generalmente este tallo que tenemos acá, que está asociado a esta región de acá, se pierde, ¿no es cierto? Se libera y queda que vendría siendo nuestro ADN inicial y posteriormente el ¿ya? Entonces, podemos resumir, ¿no es cierto?, que tenemos dos grandes modelos en los cuales se estudia la regulación de la transcripción, que son los operones de la lactosa del tristófano. Hay un montón, está el operón de la galinosa, hay un montón de operones, pero estos son los más frecuentes. Y que uno es inducible y el otro es reprimible, ¿no es cierto?, que los mecanismos de regulación que presenta cada uno son diferentes y que los procesos de terminación son bastante similares, como había descrito también para el operón lácteo, ¿no es cierto?, por dependiente o por la forma clásica que es de tallo al final del día. Acá hay algunas referencias, curiosamente no está el TIMS. ¿Hay algún delegado de curso acá? ¿Este curso no tiene delegado? ¿No? Bueno, yo lo puedo hacer a la plataforma entonces, porque generalmente a veces hay problemas en la plataforma y no es fácil entenderse con algún delegado. Ya, para que lo revisen ustedes en la literatura. Acá hay algunos antibióticos que pueden afectar a la transcripción. Nosotros vamos a ver al final del curso una unidad en la cual vamos a ver específicamente el efecto de ciertos antibióticos de microbiología, ¿no es cierto? Acá está la rifampicina, la alfa-limitina, que es un antibiótico que se obtiene puede encontrarse también como toxina producida por algunos hongos, clorexidina, antinomicina D, que este es un antibiótico que uno usa mucho en el laboratorio como antimicrobiano, ¿no es cierto? Acá está algunos de los efectos sobre hongos, acá están los azoles, que son los más usados comercialmente en bacterias. Obviamente los tipos de bacterias distintas tienen, los antibióticos, digamos, tienen cierta especificidad. Ojo, los antibióticos no son específicos, tienen un abanico de bacterias sobre los cuales actúan, y ese es justamente el problema hoy día de la sobreuso de antibióticos, ¿no es cierto? Si fuera específico, nosotros usaríamos específicamente una droga para combatir un patógeno, la penicilina. Ahora, la noticia del diario de hoy día: gran cantidad de niños diagnosticados como alérgicos a la penicilina que no son alérgicos a la penicilina. La sulfonamida, la cefalosporina, etc. Aquí hay varios otros tipos, los que actúan sobre bacterias que son parásitos obligados. Esto tienen que pensar ustedes que estos organismos son bastante resistentes, porque cuando ellas crecen sobre su hospedero es porque están dadas todas las condiciones favorables para que se desarrollen. Entonces, remover este tipo de bacterias es extremadamente difícil. Y dependiendo de los hábitos que tengan estas bacterias, por ejemplo, si forman película, que les decía la otra vez, es extremadamente complejo remover bacterias relacionadas con la otitis, por ejemplo, enfermedades que se llaman sinusitis. Ese tipo de microorganismos es extremadamente difícil de remover con antibióticos. Tienen que tomar antibióticos por mucho tiempo. Y en este diagrama vamos a ver específicamente, ¿no es cierto? Aquí hay antibióticos que afectan a la pared celular, a distintas partes del metabolismo, ¿no es cierto?, a la membrana plasmática, a la síntesis de proteína, a la síntesis de tRNA, que esto también es súper importante porque a veces por ejemplo, estos antibióticos impiden el acoplamiento. Por ejemplo, pueden impedir el acoplamiento del mensajero con la subunidad 30S. Otros pueden impedir el acoplamiento del 50S sobre este complejo, ¿no es cierto? Y van a impedir igual la traducción. Pero cuando impiden la síntesis de los tRNA, también van a impedir la síntesis de proteína, ¿no es cierto? Porque no va a estar la materia prima para poder sintetizar
¿cierto? Las proteínas. Dentro de lo que a nosotros nos compete hoy día, que tiene que ver con transcripción, ¿no es cierto? Está la actinomicina, que inhibe la transcripción porque inhibe la elongación del ARN, evita la segunda etapa de la transcripción. Otros también súper usados, el ácido naridíxico, la ciclofloxacina y la novodioxina son antibióticos que actúan sobre la DNA girasa, por lo tanto tienen un efecto sobre el superenrollamiento del ADN para la transcripción. Y otras enzimas, o sea, y otros antibióticos que están relacionados directamente con la actividad de la RNA polimerasa. Pero esto en detalle lo vamos